La guerra entre Irán e Irak, también conocida por algunas escuelas historiográficas como la Primera Guerra del Golfo, fue un conflicto militar prolongado que tuvo lugar entre septiembre de 1980 y agosto de 1988. Fue una de las guerras más largas y devastadoras del siglo XX, con profundas consecuencias políticas, económicas, sociales para ambos países y para el Medio Oriente en general. Una de las causas del conflicto fueron las disputas territoriales, siendo el Shatt al-Arab una importante vía fluvial en la frontera entre Irán e Irak. Este río es la confluencia del Tigris y el Éufrates y sirve como principal acceso al Golfo Pérsico para ambos países. Aunque se habían firmado acuerdos previos, como el Acuerdo de Argel de 1975 que regulaba el control del río, Irak, bajo liderazgo de Saddam Hussein, lo consideraba injusto y reclamaba soberanía total sobre esta área estratégica. La Revolución Islámica de Irán de 1979, que derrocó al régimen del Shah y estableció una república islámica bajo el liderazgo del Ayatollah Khomeini, generó tensiones significativas en la región. Saddam Hussein temía que el ejemplo revolucionario de Irán pudiera inspirar a la mayoría chiita de Irak a levantarse contra su régimen sunita, secular y autoritario. Khomeini además abogaba por una expansión de la revolución islámica a otros países de mayoría musulmana, lo que exacerbó las preocupaciones de Saddam. Este último tenía ambiciones hegemónicas en Medio Oriente. Tras la revolución iraní, Irak se encontraba en una posición relativamente fuerte, con un ejército moderno y bien equipado, en contraste con Irán, que estaba sumida en el caos interno de la revolución y la purga de sus militares. Saddam Hussein creyó que una guerra contra un Irán debilitado le permitiría expandir la influencia iraquí en la región, asegurar el control sobre el Shatt al-Arab y emerger como la potencia dominante del Golfo Pérsico. Las tensiones entre las poblaciones chiitas y suníes también fueron un factor significativo. El régimen de Saddam, de mayoría suní, gobernaba sobre una población chiita considerable en Irak y temía que el gobierno teocrático chiita de Irán promoviera una insurrección chiita en Irak. Por otro lado, las tensiones entre los árabes y los persas también jugaron un papel en el conflicto, alimentando el nacionalismo y las animosidades históricas. El 22 de septiembre de 1980, Irak lanzó un ataque sorpresa contra Irán, esperando una rápida victoria. Las fuerzas iraquíes cruzaron la frontera e invadieron la provincia iraní de Khuzestan, una región rica en petróleo. Inicialmente, Irak logró algunos avances tomando varias ciudades fronterizas y posicionándose en áreas estratégicas. Saddam Hussein creía que Irán, aún debilitado por la revolución, no sería capaz de montar una defensa efectiva. Sin embargo, la expectativa de una victoria rápida se desvaneció cuando Irán reorganizó sus fuerzas y lanzó una feroz contraofensiva. A mediados de 1982, las fuerzas iraníes lograron expulsar a las tropas iraquíes de la mayor parte del territorio iraní ocupado y comenzaron a avanzar hacia Irak. La guerra, que inicialmente había sido un avance iraquí, se transformó en un conflicto de desgaste prolongado, en el cual Irán buscaba la caída del régimen de Saddam Hussein y la exportación de su revolución islámica. La guerra se estancó a lo largo de la frontera en una especie de guerra de trincheras similar a la Primera Guerra Mundial, con ambos lados sufriendo altísimas bajas sin lograr avances significativos. Irak, sintiéndose acorralado, recurrió al uso de armas químicas, incluyendo gas mostaza y agentes neurotóxicos contra las fuerzas iraníes y en ocasiones contra civiles. Uno de los casos más notables fue el uso de armas químicas de Halabja en 1988, donde miles de kurdos fueron asesinados. Ambos bandos también trataron de interrumpir las exportaciones de petróleo del otro, atacando las instalaciones petroleras y los buques petroleros en el Golfo Pérsico. Esto llevó a la Guerra de los Petroleros, donde ambos países atacaron embarcaciones en el Golfo, lo que provocó la intervención internacional para proteger las rutas de transporte del petróleo. Estados Unidos y otros países occidentales desplegaron fuerzas navales en la región para escoltar petroleros y evitar una interrupción total del flujo de este material. A lo largo del conflicto, Irak recibió apoyo
de diversas potencias extranjeras, incluidas las monarquías del Golfo como Arabia Saudita y Kuwait, que temían la expansión de la revolución islámica de Irán. También contó con el respaldo tácito de Estados Unidos, que suministró inteligencia militar y apoyo logístico, aunque oficialmente mantenía una postura neutral. Por otro lado, Francia y la Unión Soviética suministraron grandes cantidades de armamento a Irak. Irán, por su parte, estuvo relativamente aislado, aunque recibió apoyo de Siria, Libia y en menor medida de Corea del Norte y de China. Las consecuencias de la guerra fueron muy brutales. La guerra tuvo un costo humano devastador. Se estima que murieron entre 500.000 y 1.000.000 de personas, entre soldados y civiles. Ambos países sufrieron terribles pérdidas económicas con la destrucción de infraestructuras, la caída de la producción petrolera. Además, la guerra devastó grandes áreas del suroeste de Irán y las regiones fronterizas de Irak, dejando tras de sí un legado de sufrimiento y destrucción. La Irak de Saddam Hussein fue acusada de múltiples violaciones de los derechos humanos, incluyendo el uso de armas químicas, tanto en el frente como en contra de las minorías kurdas en el norte de Irak. Aunque las violaciones de derechos humanos fueron cometidas por ambos lados, las atrocidades cometidas por Irak tuvieron una resonancia especial debido a su magnitud y brutalidad. En el año de 1988, ambos bandos estaban agotados, tanto militar como económicamente. El 20 de agosto de ese año, tras la intervención diplomática de las Naciones Unidas y la adopción de la resolución 598 del Consejo de Seguridad, Irán e Irak aceptaron un cese al fuego, aunque la guerra terminó sin que ninguna de las dos partes lograra una victoria decisiva. A pesar de las pérdidas colosales, las fronteras entre ambos países permanecieron prácticamente inalteradas y las disputas territoriales sobre el Shatt al-Arab no se resolvieron completamente hasta después de la caída de Saddam Hussein en el año 2003. Ambos países emergieron de la guerra gravemente debilitados. Irak, que había comenzado el conflicto con un ejército bien equipado y en expansión, terminó profundamente endeudado, especialmente con las monarquías del Golfo que lo habían financiado. Irán, que había sufrido las purgas militares después de la revolución, también quedó devastado económicamente, aunque el régimen de Khomeini utilizó la guerra para consolidar su control interno y aplastar la disidencia. Aunque la guerra no produjo ganadores claros, Saddam Hussein se posicionó como una figura central en el mundo árabe debido a su resistencia frente a Irán. Sin embargo, su deseo de consolidar su hegemonía en la región y su necesidad de aliviar las presiones económicas después de la guerra los llevaron a invadir Kuwait en 1990, desencadenando la Guerra del Golfo en 1991. La guerra exacerbó las divisiones sectarias en la región. Irak había presentado el conflicto como una defensa del mundo árabe suní frente a los persas chiitas, lo que contribuyó a agudizar las tensiones sectarias, particularmente en Irak, donde la mayoría chiita seguía bajo el control de la minoría suní. La guerra también llevó a una mayor militarización del Golfo Pérsico, con un aumento en la presencia militar extranjera, particularmente de los Estados Unidos, que intervino en la guerra del petróleo para proteger sus intereses económicos y garantizar la seguridad de las rutas marítimas del petróleo. El conflicto demostró las terribles consecuencias de las guerras de desgaste prolongadas, en las cuales las pérdidas humanas y materiales pueden superar con creces cualquier ganancia territorial o política. Al final, ni Irán ni Irak lograron los objetivos que inicialmente se propusieron y ambos países quedaron profundamente dañados. Saddam Hussein subestimó gravemente la capacidad de Irán para reorganizarse y resistir, creyendo que la debilidad interna del país tras la revolución aseguraría una victoria rápida. Este error de cálculo llevó a una guerra prolongada que devastó a ambos países. El uso de armas químicas en este conflicto dejó un oscuro legado en la región y contribuyó a la revisión de la normativa internacional sobre armas de destrucción masiva. Sin embargo, la falta de una respuesta firme de la comunidad internacional en su momento alimentó la impunidad en el uso de estas armas. Este conflicto dejó cicatrices profundas en la región que todavía son evidentes en las tensiones políticas, sectarias y económicas actuales de Medio Oriente.